Cuando te diagnostican esclerosis múltiple, no sabes en qué consiste. Es la primera vez que lo oyes y no tienes ni idea de lo que se te viene encima. Te informan los médicos, sobre todo me informé bastante, y entonces te das cuenta de que es algo muy importante, algo grave, entre comillas, pero que te va a cambiar la vida definitivamente. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se dispone en el interior de la cavidad craneal y se divide a su vez en órganos tales como el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. El cerebro es el órgano rector del sistema nervioso. Por él, a cada segundo entran y salen miles de informaciones referentes tanto a nuestros pensamientos y emociones como a las funciones del resto de nuestros órganos, el habla o la forma en que nos movemos, entre otros. La médula espinal transcurre a lo largo de la columna vertebral y tiene la función de transmitir los impulsos desde el cerebro al resto del organismo. Los órganos del sistema nervioso central se dividen en la sustancia gris, formada por grupos de neuronas, y la sustancia blanca, compuesta por axones. Los axones son prolongaciones de las neuronas que pueden alcanzar gran longitud y cuya función es la transmisión de los impulsos eléctricos hacia otras neuronas del sistema nervioso central. El axón, al igual que los cables eléctricos que tenemos en las casas, requiere de un aislante que facilite una conducción más rápida del impulso, que evite interferencias con otros impulsos y que le sirva de protección. La sustancia que rodea a los axones se denomina mielina, un compuesto graso que se dispone en forma de vainas a lo largo de todo el axón, favoreciendo la correcta conducción del impulso eléctrico entre las distintas neuronas del sistema nervioso. Soy Juan, tengo 37 años y estoy casado con Elena desde el año 95. Elena está diagnosticada esclerosis múltiple desde el año 98, concretamente desde el mes de junio, a raíz de pues unos problemillas que tenía. Todo comenzó con una visita al médico de cabecera. El médico inmediatamente me mandó al neurólogo de urgencias. Llegué al hospital y pasados varios días me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Pues es un palo que te llevas muy fuerte, es algo que no es agradable para nadie, a nadie le gusta que te digan ese tipo de enfermedad, luego además te informas. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria en la que se daña la mielina del sistema nervioso central. Afecta sobre todo a pacientes adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años, siendo en este grupo de población la causa más frecuente de discapacidad después de los accidentes. La distribución de la enfermedad en la geografía mundial es peculiar, puesto que se da con más frecuencia en las zonas alejadas del Ecuador y de este modo se observa que hay un mayor número de pacientes en los países del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, y por otro lado en el hemisferio sur, en Australia y Nueva Zelanda. Es una enfermedad que se da con mayor frecuencia en pacientes de raza blanca, siendo mucho menos frecuente en otros grupos poblacionales. En efecto, las investigaciones a nivel estadístico acerca de quién contrae la esclerosis múltiple muestran una propensión a la enfermedad dependiendo de factores tales como la edad, el sexo o la zona geográfica en la que se vive. En la actualidad hay unos 40.000 enfermos de esclerosis múltiple en nuestro país. La tasa de prevalencia es de 70 casos por cada 100.000 habitantes. No es una enfermedad hereditaria ni contagiosa. A pesar de ello, sí hay una mayor incidencia en las familias ya afectadas, y numerosos estudios señalan la relación entre la esclerosis múltiple y un factor ambiental de tipo vírico. Probablemente se trate de una combinación de ambas posibilidades. El diagnóstico de la esclerosis múltiple, en general, no es difícil para un neurólogo, aunque hay casos que se pueden tardar años en llegar al diagnóstico. No hay ninguna prueba específica en que cuando sale positiva decimos ya el diagnóstico seguro. No hay esa prueba. Luego es un diagnóstico por exclusión. Tenemos que realizar primero la clínica, es muy importante. Segundo, la exploración neurológica. Tercero, las pruebas complementarias que utilizamos. Y por exclusión prácticamente de otras enfermedades nos quedamos con este diagnóstico. Muchos son los cómicos actuales que citan como uno de sus máximos referentes a Richard Pryor. Este cómico norteamericano, nacido en Illinois en 1940, ha trabajado como actor protagonista en más de 40 películas, muchas de ellas formando una inolvidable pareja cómica con Gene Wilder. ¡Hola, Eddie!
Deja de besarme o te daré una patada en el culo. Pero Pryor no ha limitado sus esfuerzos a la actuación cinematográfica, sino que ha trabajado también en teatro y en televisión, e incluso ha realizado tareas de producción, dirección y guión. ¿Qué es todo eso? Son cosas que he cogido para que las limpies. Oh, tienes razón. Están muy sucias. Este as de las pantallas ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica a través de numerosos premios, entre los que se encuentran un Emmy como guionista y una nominación al Oscar como intérprete. Pryor fue diagnosticado de esclerosis en 1986, pero eso no lo ha apartado del mundo del espectáculo. En 1995 participó en una serie llamada Chicago Hope, interpretando a un afectado de esclerosis que conservaba intacto su sentido del humor. En la actualidad, Pryor realiza una gira por todo Norteamérica en donde sigue haciendo reír al público a través de sus vivencias y de su peculiar forma de ver el mundo. Pryor es un ejemplo claro de que el sentido del humor es una de las mejores medicinas contra cualquier enfermedad. De eso puedes estar seguro. Yo sentía parte de la cara dormida, acorchada. Es más o menos igual que cuando te empastan una muela. Y además empezaba a perder visión por un ojo. La esclerosis múltiple puede dar síntomas muy variados dependiendo de la zona donde se ubique la inflamación. Esto no quiere decir que todos los pacientes vayan a tener todos los síntomas que vamos a enumerar, sino que la afectación de cada uno puede ser muy diferente. Los enfermos nos pueden contar que tienen alteraciones en el movimiento, en sentido de que ellos pueden notar menor fuerza en alguna parte o inestabilidad en la marcha. También pueden aquejar dificultades para el habla, alteraciones en la sensibilidad, en sentido de notar alguna parte del cuerpo dormida, o sensaciones desagradables al tacto o con el agua caliente. Pueden también tener alteraciones de fatiga, en sentido de notar un cansancio excesivo para el esfuerzo realizado, y hay que recordar que todos estos síntomas pueden empeorar con el calor. Cuando lo comunicas a familiares y amigos, unos no lo asimilan y otros simplemente no lo entienden. Es muy difícil entender la esclerosis múltiple, es una enfermedad muy traicionera. No comprenden en absoluto que te canses al caminar, que andes como mareada y tampoco que no seas capaz de coger un vaso. Normalmente el cuadro clínico más habitual en el 80%, 85% de los casos es en brotes. Aparece un empeoramiento brusco neurológico y luego existe una mejoría que en las primeras épocas de estos brotes esta mejoría puede ser total. Hay otras formas clínicas en que son una progresión lenta, continuada de los síntomas desde el inicio de una forma insidiosa y poquito a poco va apareciendo una discapacidad que muchas veces esta forma que llamamos primaria progresiva, porque desde el inicio ya progresa, estas formas a veces se estancan, quedan una temporada sin evolucionar para luego al final seguir evolucionando y progresando hacia adelante. Y finalmente habría una tercera forma clínica evolutiva entre las dos, que es una forma que se ha iniciado en brotes al principio, pero que a los 15 o 20 años el 50% empiezan ya a progresar aunque no haya brotes. En la esclerosis múltiple la función inmunitaria está alterada por causas no del todo conocidas, si bien se piensa que podría desarrollarse como consecuencia de la interacción de factores ambientales como los virus sobre personas con una cierta predisposición genética. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Afecta al cerebro y a la médula espinal, que lleva los impulsos desde el cerebro hacia todo el organismo. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos y células cuya función es proteger al organismo de agentes externos como los virus, las bacterias o los hongos, entre otros. Cuando estos agentes nos atacan, las células de defensa se activan y reaccionan frente a ellos, produciendo su muerte. La alteración de este mecanismo provoca que las células de defensa salgan del vaso sanguíneo, penetren en el sistema nervioso central y activen otras células y sustancias del sistema inmunitario, como los macrófagos. Esto produce un ataque de tipo inflamatorio sobre las vainas de mielina, que son parcialmente destruidas en un proceso que se conoce como desmielinización. La destrucción de la mielina conlleva también un proceso de cicatrización que forma las placas de desmielinización.
En casos más graves, puede producir un grado variable de afectación de los axones. Una vez ha cesado el ataque autoinmune, las vainas de mielina pueden regenerarse, habitualmente de forma parcial, disponiéndose nuevas capas de mielina de forma concéntrica como si de las capas de una cebolla se tratara. Este proceso se llama remielinización y es más efectivo en las fases más precoces de la enfermedad. La afectación de la mielina en el sistema nervioso provoca una alteración en la transmisión de los impulsos eléctricos, con una disminución en la velocidad de conducción de estos impulsos entre las neuronas del sistema nervioso. Dependiendo de en qué región del sistema nervioso central se produzca la lesión desmielinizante, el paciente sufrirá un síntoma u otro. Por ejemplo, si una lesión se desarrolla en el nervio óptico, provocará una alteración en la visión. Recuerdo que pocos días antes de darme el diagnóstico había visto en un papel a un médico las palabras posible enfermedad desmielinizante. Se lo comenté a una amiga, me dijo de qué podía tratarse y la verdad es que me lo tomé completamente a broma. Además, la esclerosis múltiple en ese momento es algo que le ocurre a los demás. Es como cuando ves accidentes de tráfico en televisión y nunca piensas que te va a ocurrir a ti. Eso siempre le sucede a los demás. Sin embargo, cuando te dicen que eres tú quien lo tiene, te das cuenta que esas cosas pasan en la realidad, que también nos puede suceder. Jacqueline Dupré fue una niña prodigio. Su vida estuvo plagada de altibajos, de pasiones y soledades, de éxitos, de amores y odios. Pero por encima de todo estuvo su gran pasión, el violonchelo, del que llegó a ser una gran virtuosa a la altura de Pau Casals o del que fuera su profesor, William Prith. En febrero de 1972 se preparaba para los últimos ensayos con la Filarmónica de Nueva York, a la batuta Leonard Bernstein, uno de los más grandes directores de orquesta de todos los tiempos. Dupré comenzó a sentir unas intensas molestias en las manos. Bernstein creyó que se trataba simplemente de una cuestión nerviosa y la convenció para que tocara en el concierto, hasta el punto de que Dupré lo hizo con un sonado éxito. Pero las molestias no remitían y cada vez tenía más problemas para tocar con la maestría que le caracterizaba. 7 meses más tarde, se le diagnosticó definitivamente una esclerosis múltiple que cambiaría paulatinamente su devenir vital. Poco a poco, Dupré fue abandonando los escenarios, lo que no fue óbice para continuar vinculada al mundo de la música, volcada en su nueva labor docente, formando a nuevos talentos para el instrumento que había dado sentido a su vida, el violonchelo. Habían pasado solo 4 meses cuando tuve un nuevo brote. De nuevo al hospital, de nuevo un tratamiento, y entonces me di cuenta de que yo sí tenía esclerosis múltiple, puesto que en ese tiempo había recopilado bastante información sobre la enfermedad. En esto se iba a convertir a partir de ahora mi vida, en un brote detrás de otro. Entonces empecé a hundirme. Todo me daba exactamente igual. La evolución de la esclerosis múltiple es imprevisible, en cierta manera. Hay un porcentaje de pacientes que efectivamente tienen una mala evolución y probablemente al cabo de unos 15-20 años pueden llegar a necesitar ayuda para la deambulación. Sin embargo, y afortunadamente, hay un porcentaje importante de pacientes con esclerosis múltiple que tienen lo que llamamos una forma benigna de la enfermedad. Pensamos, aunque no tenemos los datos todavía necesarios para afirmarlo, que las terapias que estamos utilizando en la actualidad están mejorando, están modificando la historia natural de la enfermedad. Ante un paciente en concreto es difícil emitir un pronóstico muy objetivo. Sin embargo, una serie de datos, tanto clínicos como sobre todo radiológicos, ¿no? La resonancia magnética se está convirtiendo actualmente en la herramienta pronóstica más importante que tenemos en la actualidad. Te vienen un montón de preguntas a tu mente. Una de ellas, por ejemplo, fue preguntarle al médico si podía tener hijos, puesto que en ese momento mi marido y yo pensábamos en tener familia. Nos desaconsejaron que tuviéramos niños por los problemas que podía acarrear para la madre. No nos echamos para atrás, todo lo contrario, dijimos que era una de nuestras ilusiones, que queríamos tener familia y fuimos adelante con ello. Nuestro hijo,
Juan tiene ahora 4 años y la verdad es que nos va fenomenal, es un niño encantador y bueno, pues los dos estamos muy contentos con él. Es un trasto, como todos los niños. ¿Qué te pido con tu madre? Gol, casi me das. Pues no quiero. La manera de llevarlo, pues bien, como lo llevaría cualquier otra pareja, cualquier otra familia. La mamá tiene sus cosas, el papá tiene las suyas y el niño tiene las suyas, pero es una vida de lo más cotidiana, de lo más normal. La decisión de tener hijos cuando uno de los padres padece de esclerosis múltiple es complicada y debe considerarse minuciosamente. Durante el embarazo no existe peligro de una recaída para la madre o un agravamiento de la enfermedad. Al contrario, la madre puede experimentar cierta mejora de los síntomas. Durante la gestación no hay evidencias de un mayor riesgo para el bebé. El embarazo tampoco provoca consecuencias en la enfermedad a largo plazo. Solo parece haber un índice mayor de recaída para la madre durante los 6 primeros meses después del parto. Debido a que el curso de la enfermedad pueda resultar imprevisible, es necesario contar con la necesidad de un sistema de apoyo mayor que en las familias sin esclerosis múltiple. En cualquier caso, es una decisión personal que habrá que tomar teniendo en cuenta todas las implicaciones y pensando siempre en el bienestar del niño. Cuando el bebé tenía 2 meses tuvo un pequeño brote y no quise acudir al hospital para no dejar de darle el pecho. Cuando el niño, sin embargo, tenía ya 1 año, no me quedó más remedio que empezar el tratamiento con interferón. En cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple, podríamos diferenciar 3 grandes bloques. Uno sería el tratamiento del brote agudo de la enfermedad, que es cuando el paciente tiene síntomas agudos, por ejemplo una neuritis óptica, por ejemplo una mielitis, y en ese momento lo que utilizamos habitualmente son corticoides endovenosos, durante 3 días, durante 5 días. Estos corticoides tienen un efecto antiinflamatorio y lo que hacen es disminuir el tiempo de sintomatología del paciente, acortan la sintomatología del paciente. Luego hay otro gran bloque de tratamiento que es el tratamiento sintomático de la enfermedad. Estos pacientes, por supuesto, pueden tener síntomas secundarios como son dolor, como son espasticidad, como son quizá trastornos miccionales, trastornos urinarios, depresión, etcétera, etcétera. Y ahí hay una gran farmacopea que podemos utilizar para este tipo de tratamiento sintomático. Hoy en día la esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí se puede frenar con la medicina. Quizás el más importante, tanto para el paciente como para el neurólogo, es la utilización de fármacos inmunomoduladores que lo que hacen es alterar la historia natural de la enfermedad. Estos fármacos lo que intentan son básicamente dos cosas, 2 objetivos tienen. En primer lugar, disminuir el número de brotes que van a tener estos pacientes y en segundo lugar, pero mucho más importante, disminuir la discapacidad a largo plazo. Los efectos secundarios al principio fueron muy duros. Sin embargo, llevo ya 3 años sin ningún brote. Aunque es difícil, merece la pena seguir con ello. La evidencia que tenemos en la actualidad indica con claridad que dicho tratamiento inmunomodulador se ha de instaurar de una forma precoz. Hemos de ser capaces de disminuir e incluso, diría, suprimir la inflamación en los momentos iniciales de la enfermedad, con el objetivo de que no haya posteriormente lesión axonal, degeneración neuronal, que sea y que es de hecho la responsable de la discapacidad a largo plazo. Pincharme un día sí y otro no me ayuda bastante en cuanto a frenar la enfermedad, pero es que además me permite no olvidarme de que tengo esclerosis múltiple, aunque lleve muchísimo tiempo sin brotes. Y eso es lo que hay que hacer, luchar todos los días. Betty Cuthbert nació en 1938. Fue conocida como la chica de oro después de ganar con tan solo 18 años 3 medallas de oro para Australia en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956. Ganó en los 100 y 200 metros lisos, así como en el relevo de 4%. Una desgraciada lesión le impidió participar en los Juegos de Roma en 1960, pero reapareció en los de Tokio de 1964 para ganar su 4ª medalla de oro, esta vez en los 400 metros lisos, lo que la convertía en la atleta más laureada de la historia del deporte australiano. En 1969, Australia entera se conmocionó al conocer que Betty había contraído esclerosis múltiple.
Pero la chica de oro encontró en su enfermedad una nueva causa para luchar y, aprovechando su popularidad, dedicó el mismo esfuerzo que empleara para ser la más rápida en la pista, en ser la más diligente en prestar su imagen a la hora de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis múltiple, siendo incluso una de las portadoras de la antorcha olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Me di cuenta de que estaba empezando a deprimirme. Entonces le dije a mi marido, si en 10 días no levanto cabeza, tendrás que llevarme a un psicólogo o algún profesional, y si es necesario, a la fuerza. Sin darme cuenta, me había puesto la primera dosis de mi propia medicina. Llegado a este punto, solamente había dos caminos: o me daba lástima de mí misma o aprovechaba este nuevo giro. En ese momento me acerqué a la asociación. Había tardado un año desde que me diagnosticaron esclerosis múltiple. Allí encontré gente que me podía ayudar, tanto física como psicológicamente, que te apoyaba, y sobre todo gente con la que puedes hablar, gente que te entiende perfectamente porque está pasando lo mismo que yo. Encontré amigos, encontré puntos de encuentro, chat. Además me hice socio y así puedo recibir información actual sobre la esclerosis múltiple. En el curso de la enfermedad de esclerosis múltiple aparecen muchos síntomas motóricos, sensitivos y cerebelosos, y desde la fisioterapia pues nos vamos a encargar de tratarles desde la prevención, el mantenimiento y la recuperación. ¿Cuándo tienen que hacer fisioterapia los pacientes con esclerosis múltiple? Sería conveniente en cuanto noten cualquiera de estos síntomas que he dicho: pérdida de fuerza, espasticidad, alteración del equilibrio, trastornos en la marcha. Deberían ponerse en contacto con su neurólogo y que él mismo pues le recomiende hacer fisioterapia, o alguna asociación o centro donde pueda ponerse en contacto con fisioterapeutas, que se le haga una valoración para ver cómo es su estado general y poder planificar el tratamiento. El fin último de la fisioterapia es contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y a conseguir que sean lo más independientes posibles para poder realizar todas sus actividades de la vida diaria. El mundo laboral a veces es muy injusto con quienes padecemos algún tipo de enfermedad. No existen motivos por el que una persona con esclerosis múltiple no pueda seguir trabajando después del diagnóstico. Mucha gente sigue trabajando satisfactoriamente y sin necesidades especiales. En principio, si la enfermedad lo permite y la persona quiere, el mantenimiento de la actividad laboral será beneficioso para ella. Sin embargo, dejarlo es una opción igualmente válida, puesto que el trabajo no lo es todo. Lo realmente importante es que continúen llevando una vida lo más completa e independiente posible en cuanto a familia, relaciones, cultura y formación, ocio, aficiones, etc. Una de las aficiones que tenemos los dos es viajar, y de momento la enfermedad nos lo está permitiendo. Viajamos todo el año, tanto nacional como internacionalmente. Nos gusta a los dos. Hice natación, yoga, baile, decoración, todo aquello que siempre nos ha gustado. Era muy importante ocupar la mente, cuidar un poquito el cuerpo y cambiar un poquito la dieta. Es fundamental. Un día observé a quienes estaban a mi lado intentando ayudarme, pero no sabían cómo y además estaban tristes. Entonces pensé que esta situación es como ese juego que se hace con las fichas del dominó, que las pones todas en fila, una detrás de otra, y si se cae la primera, caen todas. Yo era la primera ficha y me estaba cayendo. Se te viene un poco el mundo encima, tienes un poco de angustia, tienes muchos problemas, en la cabeza te vienen muchas cosas y tal, pero bueno, rápidamente se cambia el chip y te das cuenta que lo que tienes que hacer es mirar hacia adelante, ser lo más positivo y bueno, pues empezar, si no una nueva vida, una vida con unas nuevas expectativas. ¿Que no puedo coger un vaso con una mano? Pues no importa, tengo otra. ¿Que tengo 1.000.000 de alfileres en los pies cuando ando? Pues peor lo pasan quienes están descalzos porque no tienen con qué vestirse. ¿Que he andado solamente 100 metros y no puedo más, estoy agotada? Pues tengo que esforzarme un poquito más porque por ahí detrás viene una viejecita que encima me quiere adelantar. ¿Que ando como si fuera borracha? No, señor. Parezco un pingüino, que son muchísimo más simpáticos. No por tener la esclerosis múltiple estás supeditado ni estás, no sé, como enganchado a llevar un tipo de vida especial, no.
tienes que vivir la vida tal y como te va viniendo, ir afrontando los problemas a medida que van surgiendo, no tienes que plantearte en qué pasará mañana, no, vamos a vivir el momento de hoy y mañana ya vendrá y mañana pues ya veremos lo que pasa. Muchos de mis amigos me admiran por mi tesón y mi esfuerzo ante la adversidad, porque lo peor que llevo de tener esclerosis múltiple es tener que depender de los demás cuando tengo un brote. Y ante esto lo mejor es recuperarse cuanto antes y lo mejor posible. Me admiran por mi forma de ver las cosas, porque en este caso el orgullo, en vez de ser un defecto, quizás sea una virtud, porque mi orgullo me ayuda a esforzarme al máximo. Muchos de los afectados por esclerosis múltiple parecen darnos una lección de vida. El día a día con esta enfermedad requiere de una entereza y una firmeza dignos de admirar. No existe aún una cura definitiva, sin embargo la ciencia avanza cada día más deprisa y hoy en día disponemos de tratamientos mucho más efectivos que hace apenas unos años. El futuro es esperanzador. Por el momento, las ganas de seguir adelante y la capacidad de aprovechar cada segundo de la vida parece ser una medicina más que efectiva.